Saludos amigos, bienvenidos, pónganse cómodos, yo soy Gerald y este es mi espacio. Recuerden que si ustedes son unos bacanes, denle click a esa manito arriba y pinchen el botón suscribirse. Sin más, comencemos. Los alimentos, o la manera más fácil de referirse, la comida, ha estado con nosotros desde nuestros inicios como especie. Nos ha acompañado en nuestra evolución. De esa manera no. Así está bien. Un análisis fologenético. ¿Qué? ¿Folo qué? A ver, espera. Bien, te explico. ¿Qué significa este término? Consiste en el estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes grupos de organismos. Es decir, que cogen muestras, las analizan para determinar de qué especies son y cuántos años aproximadamente tienen. Bien, este análisis fologenético sugiere que nuestros ancestros podrían haber inventado la cocina entre 1.8 y 2.3 millones de años atrás. Es así que el procesamiento de ciertos alimentos, como se sabe, fue uno de los factores que favoreció la aparición de la especie. Desde entonces, los seres humanos han aplicado una serie de técnicas para modificar el sabor y la calidad nutricional de nuestros alimentos. Transportémonos atrás en el tiempo, hace unos 2 millones de años, la especie antepasada al ser humano actual. Para ser más preciso, el Australopithecus, especie antepasada del ser humano, solo se dedicaba a recolectar frutos, bayas, hierbas. Estos men aparentemente sí que eran veganos. Y uno que otro desperdicio dejado por animales. Es así que desde el momento que nuestra especie descubrió por accidente cómo partir piedras y volverlas filosas a modo de usarlas como armas, esta pudo incluir otra clase de alimentos, como la carne, a su dieta. Y ahora que ya podían matar animales mucho más grandes y con mayor valor nutricional, tales como mamuts o bisontes, posterior a eso, con el descubrimiento del fuego hace aproximadamente 1 millón de años y a darse cuenta que podían cocinar las carnes, esta evolución pasó a otro nivel. O bueno, no evolución porque no somos Pokémones, pero se podría decir desarrollo. Sí, desarrollo. Hablar de la historia de la alimentación de los seres humanos es hablar de la historia de la humanidad misma. Sin embargo, hablar de la historia de los alimentos procesados es hablar de la historia de la inteligencia y la creatividad humana para asegurar su supervivencia. Desde los comienzos de la humanidad, los grupos o sociedades se han desarrollado fundamentalmente a partir de dos conceptos: la fertilidad y la alimentación. Los registros más antiguos muestran que el hombre primitivo ya manifestaba su preocupación por la preservación de la especie y el aseguramiento de la comida. No nos íbamos a dejar morir de hambre, ¿verdad? Antes que la especie humana tal como la conocemos se vuelva sedentaria, esta acostumbraba a moverse de un sitio a otro, recorrer grandes distancias, es decir, eran nómadas, con el fin de abastecerse de alimentos para la supervivencia. Hace aproximadamente 10.000 años atrás, el hombre o la especie humana en sí descubrió por accidente la agricultura en su forma base. Sí, otra vez por accidente. Es decir, descubrieron que las semillas de los frutos o vegetales que consumían y botaban sobre la tierra volvían a crecer. De esta manera nació la agricultura y dando pie a la revolución neolítica. Ya aquí estos men que eran unos bacanes no necesitaron moverse más. Así que comenzaron a formar grandes civilizaciones y a sembrar plantas, muchas plantas, desde cereales hasta frutas, logrando manejar muy bien la agricultura. Ya en la Edad Antigua, habían existido o existían varias civilizaciones como los sumerios o los hebreos, pero en cuestión de alimentos o la forma de alimentación en la cual nos vamos a enfocar es en la de los egipcios. En general, sin especificar ningún periodo. A esta altura del desarrollo humano ya podemos encontrar mayor variedad de comidas, debido a que estos maestros eran muy avanzados en muchos ámbitos. Ya quiero conocer qué curiosidades podemos encontrar en su dieta. En esta civilización, las carnes rojas estaban al alcance de casi toda la población, gracias a la domesticación y posterior crianza de algunos animales, como ovejas, cerdos y, para grandes ocasiones, la carne de vaca, que de hecho esta no estaba casi al alcance de todos. Las aves domésticas y el pescado se conseguían de forma fácil,
gracias a la caza y a la pesca correspondientemente. Ya servían los alimentos de la forma básica que en la actualidad conocemos. Las carnes antes mencionadas en ocasiones se acompañaban con verduras, principalmente con legumbres u hortalizas. Los guisos de verduras, las ensaladas, las cebollas y las lentejas eran lo más popular entre los egipcios, que acompañaban esto con pan y cerveza. Y sí, amigos, ya existían estos dos. El pan es parte de uno de los primeros alimentos procesados de la historia. Es posible que, como muchos de los descubrimientos humanos, este haya sido por accidente, hace aproximadamente 12.000 años, cuando una mezcla de estos granos de cereal toscamente molidos con una piedra y algo humedecidos en lo que se podría haber dicho como cuencos o platos, acabaran por casualidad cerca de una fuente de calor. Bien podría haber sido entre las cenizas de un fuego o simplemente una masa líquida esparcida y expuesta al sol sobre una piedra. Y el otro alimento procesado más antiguo de la historia, la cerveza. De esta se halló evidencia de haber sido desarrollada por las civilizaciones sumerias, elamitas y los egipcios. Las evidencias datan alrededor del milenio 4 a.C. La forma de preparación por parte del pueblo egipcio data de hace unos 10.000 o 6.000 años, que consistía en dejar fermentar en agua los panes de cebada poco cocidos. Esta primitiva cerveza era más densa que las actuales. Para terminar de hablar de bebidas alcohólicas, si bien la cerveza en esta civilización fue la bebida nacional por muchos años, gracias a su económico precio, encontramos también su contraparte, que fue el vino. El vino estaba reservado a los ricos. Era una bebida de lujo en Egipto. Y al igual que hoy en día, la procedencia, año de cosecha y nombre del viticultor se marcaba en los recipientes. Como ejemplo, era muy apreciada una bebida denominada Sedek. Espero estarla pronunciando bien. De todos modos, te la dejo en la pantalla. Elaborada a partir de granadas. Esta era una marca o algo así, pero no te preocupes, men. No era elaborada de explosivos, si es que así lo pensaste, sino que era hecha de un fruto que venía de un árbol de aproximadamente 5 metros, científicamente llamado Punica granatum. Bien, si ya hablamos un poco de las bebidas en el antiguo Egipto, nos toca seguir desarrollando la relación de la comida en estado sólido con el ser humano en la edad antigua. Así que nos enteraremos de la forma en que esta civilización conservaba sus alimentos. En el antiguo Egipto se utilizaban los métodos de salazón y ahumado. De esta manera, lo que mejor se conservaba en buen estado eran las carnes, que podían entrar en un proceso de salación, el cual consistía en echar cloruro de sodio o simplemente sal común sobre las carnes, especialmente en el pescado. Así, extender su periodo de duración. El otro proceso era el ahumado, que se entiende que consistía en exponer las carnes, especialmente rojas, al humo de determinadas hojas o maderas para lograr deshidratar y matar las bacterias en la carne para su larga duración. De estas formas de conservación también nacieron formas distintas de preparar los alimentos con olores y sabores distintos. Entrando en la Edad Media, nos orientamos en la alimentación o comidas características de dos partes destacadas del mundo, Europa y Asia. La Edad Media comprende desde el siglo V a la caída del Imperio Romano y hasta el siglo XV, en el año 1492, cuando fue descubierto el continente americano. En aquellos años, la mejora de los transportes y los intercambios comerciales fueron parte importante en el desarrollo de nuestra especie. La ingesta de alimentos en esta época dependía completamente de la posición social a la que pertenecías. Esto no parece una gran noticia o diferencia a la actualidad, pero sí encontraremos peculiaridades muy interesantes sobre este aspecto y otros, como el que muchos alimentos que son comunes en las actuales cocinas de los países europeos fueron introducidos hasta después del descubrimiento de América, o que los abusos
y escasez de algunos alimentos influyeron directamente en padecimientos comunes de la época. Si algo se comía en grandes cantidades, era el pan. El pan podía constituir hasta el 70% de la ración diaria de alimento de las personas de la época. Las clases bajas comían pan de centeno, cebada, alforfón, mija y avena. Las harinas refinadas como el trigo, con el que se fabricaba el pan blanco, las consumían principalmente las clases altas. El buen pan se acompañaba con otros alimentos. Se les denominaba companagium. Bueno, precisemos, companagium eran aquellos alimentos que acompañaban al pan. Podían ser carnes, hortalizas, pescado, legumbres, verduras y frutas. Una costumbre ampliamente presente en las mesas medievales eran shots, que consistía en pequeños pedazos de pan con vino, sopa, caldo o incluso una salsa. De este platillo se derivan varias preparaciones en forma de sopas de la cocina europea actual, como las sopas de ajo castellanas o las pancenelas italianas. También eran características las siguientes comidas: platos cocido madrileño, la olla podrida de Castilla y León, que por cierto, esta era la comida favorita del bro Cristóbal Colón. Además del pote gallego asturiano, también platillos así. Bueno, está en francés, tradicional de Francia, y otros de Alemania y Marruecos. La carne no era, como podemos suponer, un alimento que consumieran con frecuencia las clases bajas. El consumo de cerdo era lo más común, no así la vaca o la ternera. La carne era abundante en las comidas de las clases altas. Se les consideraba de mayor alcurnia que los platillos a base de cereales o verdura. En cuanto a las aves, de estas se consumían diversos tipos: cisne, codorniz, perdiz, cigüeña, alondra y pato salvaje. La caza se reservaba a las clases altas y a la nobleza. Siervos y campesinos tenían prohibido cazar. Era signo de poder y dominación de los territorios ofrecer en los banquetes animales de caza. Los animales eran troceados y cocinados para luego ser presentados armados y adornados. Si eran aves, con sus propios plumajes. Qué difícil debió haber sido trabajar en la cocina en esos tiempos. Las clases bajas comían los hígados, vísceras, patas, orejas y la sangre de los cerdos. Nada diferente como en la actualidad, en mi país se come todo esto. En España ya era común la morcilla, con piñones y pasas. El pescado se comía, aunque en muchos casos en salazón, sobre todo en lugares lejanos a los mares. En países mediterráneos se acostumbraba a comer moluscos como ostras y mejillones. Lo que formaba parte esencial de las comidas en esta época era, sin embargo, las bebidas. El consumo de cerveza era impresionante. Fuentes sugieren que en los países escandinavos se bebía hasta 6 litros diarios por persona. Uy, qué borrachos, pero unos bacanes estos bros. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la cerveza y el vino eran preciados también por su contenido alimenticio, y de esto, sobre todo en las clases bajas. No había muchas opciones para hacerse de proteínas e hidratos de carbono, como las presentes en la cerveza. Debemos tomar en cuenta que en esos tiempos tomar agua común era una carrera directa a muchas enfermedades e incluso a la muerte por las impurezas que tenían, así que preferían tomar bebidas fermentadas. Vamos a pasar a los vegetales y otros productos del campo, antes de mencionar las características de la comida asiática. Las leguminosas estaban presentes en los platillos medievales. Sin embargo, cabe recordar que varios vegetales muy comunes en la actualidad no existían en la Europa medieval, tales como las patatas, las judías verdes, cacao, tomates, pimientos, fresas y el maíz. Su introducción al continente europeo fue después del descubrimiento de las Américas, y esto a su vez transformaron las cocinas del mundo. Por otro lado, la comida en la Edad Media se caracterizó por tener también algunos elementos curiosos, como las especias, que eran consideradas un lujo. Algunas solo podían ser consumidas por las clases altas, como el azafrán.
La pimienta y la canela eran especias muy populares, eran usadas para casi todas las comidas y también servían para especiar el vino. Algo curioso para mencionar, la sal era el elemento más destacado de la época, ya que era clave para muchos oficios, como conservar alimentos, condimentar, te daba y te quitaba la vida, según Daniel Wolf. Bien, un poco al este del planeta, las costumbres desde tiempos remotos han variado bastante, y como dije, en esa época la alimentación o la comida no era la diferencia. En China el arroz se establecía como el alimento base. En el norte se consumía en forma de harina, mientras que en el sur lo comían de la manera más sencilla estos bros, en grano. Es a partir de este periodo que China se comenzó a caracterizar por su enorme variedad gastronómica, que incluía carnes de cordero, cerdos, patos, terneros e incluso perros. Sí, amigos, desde mucho tiempo atrás el perro formaba parte ya de las comidas en China, pero solo en algunas regiones. Entre las especias que consumían están el jengibre, el anís y el chile. A diferencia de la alimentación europea, los productos lácteos no formaban parte de la dieta china. La presentación de los alimentos de esta región de Asia se elaboraba en trozos pequeños, tal y como se hace en la actualidad. Todo esto con el fin de poder adaptarlos a los palillos. Como dato adicional, deben saber que la extensa y curiosa gastronomía china o de ciertos países asiáticos se debe a la crisis y hambruna que sus pueblos antepasados han tenido que atravesar. Es así que las personas optaban por consumir insectos, animales marinos poco conocidos o, como se dice despectivamente, cualquier especie animal que se mueva y que no sea venenosa. Los principales alimentos que se comían en la edad contemporánea esencialmente eran los mismos desde hace mucho tiempo atrás. Para muestra, la harina, el pan, el pescado, carnes rojas, huevos, leche y sus derivados como el queso y el yogur, frijoles y otros. En la edad contemporánea se consumían muchos productos a base de harina, por ejemplo, el pan. Este fue uno de los alimentos más populares y necesarios de la época. A ver, espera, ya dije eso, pero es que el ser humano siempre ha sentido la necesidad biológica de alimentarse de carbohidratos, muchos carbohidratos, además de otros productos como los huevos y frijoles. Eran muy importantes para la clase baja. La carne, fuera blanca, fuera roja, era consumida principalmente por las clases altas, aunque en la actualidad existe más igualdad, al menos en ese aspecto. La edad contemporánea comienza desde la Revolución Industrial en 1760 hasta nuestros tiempos, la era moderna, que básicamente comparte similitudes en lo que concierne a comida. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante. Si bien comparten similitudes las comidas entre ambas épocas, lo que más se destacó en aquellos años fue los métodos de cultivos que ya habían cambiado en los campos para abastecer a la población de alimentos suficientes. También habían cambiado los métodos de conservación de alimentos, como el de Peter Durham, que patentó en el Reino Unido en 1810 un proceso de envasado de alimentos en botes de hierro, forjados y sellados al vacío. Estos eran los primeros enlatados, los ancestros de los que vemos hoy en todos los supermercados del mundo. Y lo más importante, la globalización hizo que las distintas clases de alimentos lleguen a todas partes del mundo. Si bien ya muchos productos alimenticios se negociaban entre pueblos desde los tiempos de la civilización egipcia, en la edad contemporánea se dio a otro nivel, ya que se habían descubierto nuevos continentes y había nuevas colonias a lo largo del mundo. Posterior a eso se convertirían en países independientes, que formaban tratados de intercambio de productos entre sí. Pero eso no vamos a hablar en este video. Dale click y explota esa manita arriba si quieres que haga la continuación.